Jorge para nosotros es uno de los exponentes intelectuales más importantes que ha dado nuestra patria. No solamente por todo su trabajo y sus realizaciones en el campo de la política exterior de la nación, no solamente porque es senador por la provincia de Buenos Aires, senador nacional y preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos, sino porque a la formación teórica tan sólida que prestigia a nuestro país, siempre le ha unido una militancia política permanente y un compromiso muy fuerte con el campo nacional y popular. Gracias a todos por estar aquí, a todas. Lo primero es destacar lo de la capacitación. Yo creo que es muy importante un instituto de formación política, la capacitación política, por razones obvias. Siempre la lucha política requiere de militancia, requiere de formación de dirigentes. Y los dirigentes, cuando mejor formados están, cuando más experiencia tienen, cuanto más se desarrollan, en general tienden a escuchar mejor e interpretar mejor las necesidades y por lo tanto ser mejores dirigentes. Así que la capacitación es, en principio, un elemento fundamental de la vida política y de la vida política de un partido y mucho más de un movimiento popular como es el Movimiento Nacional Justicialista, el peronismo. O sea que eso es un elemento. Pero la otra parte de eso es que estamos en una época muy, muy especial de todo, del mundo, de la región de Argentina, y eso hace que la capacitación sea todavía más necesaria, más imprescindible. La capacitación y la actualización, digamos, ¿no? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque lo primero que quiero señalar es que vivimos en un mundo que está en un proceso de cambio extraordinario, pero extraordinario en serio. Es decir, ¿con qué se puede comparar esto? ¿Con la revolución industrial? Probablemente sea más el cambio que hay ahora o que se está produciendo en el mundo ya desde hace unas décadas y que va a seguir, Está transformando la vida de todos de una manera formidable. Eso el que insistía siempre ya se hizo famoso, pero el que hablaba siempre de eso era Rafael Correa, que decía que no era una época de cambio, sino que era un cambio de época. Ese cambio tiene una base tecnológica productiva, está cambiando la forma en que se produce, se están incorporando tecnologías y eso está modificando todo, cómo vivimos, cómo hacemos política, cómo se establecen las relaciones sociales, cómo se genera, cómo se acumula y cómo se decide la construcción del poder. Ese mundo en transformación tecnológica tiene algunos condimentos que es imprescindible mencionar. El primero de ellos es que estamos asistiendo al mismo tiempo a un proceso de cambio en las relaciones de poder en ese mundo. En ese mundo, donde todavía siguen teniendo gran peso los estados nacionales, pero hay otros actores internacionales y nacionales cada vez más fuertes y poderosos, en ese mundo que terminó la Guerra Fría, no vamos a ir a la Guerra Fría porque ya está, eso pasó ya hace más de 30 años así que terminó la Guerra Fría, pero en ese mundo posguerra fría, que era el mundo unipolar de los Estados Unidos, el mundo que hizo que Fukuyama hablara del fin de la historia, se acabó la historia, domina Estados Unidos, todo el mundo se vuelve democrático liberal, todo el mundo se vuelve capitalista y todos vamos a progresar indefinidamente y sin conflictos. Eso dijo Fukuyama hace 30 años. Ahora no dice lo mismo, dice otra cosa, porque no es eso lo que ha pasado. Pero lo cierto es que ese mundo, con una gran potencia unipolar, va transformándose paulatinamente en un mundo multipolar. Es en un mundo en donde los
centros de poder no son ni dos, como fue la Guerra Fría, ni uno, como es el unilateralismo y la unipolaridad dominada por Estados Unidos, sino que estamos asistiendo a la emergencia de un multipolarismo. Bueno, lo primero que quiero decir es que eso que mencioné hacia el pasar, no vamos a una nueva Guerra Fría, es decir, no es el mundo dividido entre Estados Unidos y China. Esa, la experiencia de la Guerra Fría es una experiencia única, es una experiencia de dos bloques que surgen finalmente al final de la Segunda Guerra Mundial, pero perfectamente estructurados, perfectamente a nivel ideológico, a nivel filosófico, a nivel económico, a nivel militar, a nivel territorial. Esa es otra experiencia, no es lo mismo la situación que vivimos ahora o que se va a vivir en el futuro relativamente cercano. Eso seguro que no va a pasar. Ahora, este mundo que tiene esta especie de revolución tecnológica tan extraordinaria, tiene algunas cosas complejas. La más compleja de todas es la más obvia, el crecimiento de la desigualdad, ¿no? Es una especie de paradoja. Nunca ha habido tanto salto tecnológico, nunca ha habido tanta riqueza en el mundo, y sin embargo nunca ha habido tanta desigualdad. Ahora, en ese mundo no solo crece la desigualdad, es un mundo que además tiene por delante un proceso de pérdida de puestos de trabajo estables en el mundo. 40 millones de puestos de trabajo van a desaparecer en las próximas décadas, dice la OIT. No se sabe qué los va a reemplazar. No quiere decir que haya 40 millones de desocupados más. Hay muchos millones de desocupados en este momento en el mundo. Pero van desapareciendo muchos de esos puestos y ¿qué es lo que está pasando? Bueno, se va transformando la realidad y comienza a hablarse lo que Francisco denuncia como la idea de los descartables, de que hay un sector de la población a la que se piensa que es descartable, hacia la que no se le da ninguna respuesta, se le van restringiendo los derechos y se espera que esté contenida con alguna forma de acción social que evite. Y el mundo, ¿y el resto qué hace? El resto, bueno, se dedica a servicios o crea cosas. No está bien definido ese mundo. Con otros fenómenos que se están dando en el mundo. Porque el mundo no solo está creciendo China y estamos viendo esa transformación, sino que se están dando otros procesos que tienen también un impacto grande. ¿Cuáles son ellos? Bueno, uno muy obvio es el cambio climático. El cambio climático ha llegado para quedarse. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a tener, obvio, cambios en el clima, y eso no sabemos exactamente cómo va a ser. Pero además de los cambios, el clima, que va a haber climas más extremos, más grandes tormentas, todo eso ya eso es conocido. Para eso hay que prepararse, muy bien. Pero además de eso, lo que implica el cambio climático es una transformación tecnológica extraordinaria. Es decir, la tecnología se va a adaptar para dar una respuesta al cambio climático. El otro fenómeno que vemos y que va a seguir es las migraciones. El mundo está en movimiento, no siempre el mundo está en movimiento, ¿eh? Eso no pasa siempre. A nosotros nos parece natural, porque como somos un país casi que tiene mucho de inmigración y que se formó casi con muchísimos migrantes en un periodo muy corto de tiempo. Pero eso que a nosotros nos parece normal, no es normal. Eso fue parte de la consecuencia de la revolución industrial, sobre todo en Europa, que expulsó a un montón de gente que no tenía posibilidad de sobrevivir y que en vez de irse del campo a los suburbios, se tomó el barco y se vino para acá, o para Estados Unidos, o para Australia, digamos. Pero digamos, el mundo está en movimiento. Eso va a seguir
y está en todas partes, no es un problema solo de los africanos que van a Europa o de los centroamericanos que van a Estados Unidos, también está, y eso va a tender a una mayor, yo creo que es bueno, creo que el intercambio de cultura, de prácticas es bueno, pero creo que también que en muchos lados eso está fortaleciendo o está haciendo que aparezcan brotes de xenofobia y de racismo notables. La otra cosa que creo que tiene una dimensión global también, aunque se vea más en Occidente, pero creo que es global, es la revolución de las mujeres. Es un fenómeno extraordinario, ¿no? Sobre todo el movimiento de mujeres, que ha sido tan activo y tan masivo, tienen distintas formas organizativas. No son el modelo de la fábrica jerárquico, piramidal, ni del sindicato, ni del partido político, ni de la empresa. Son movimientos más propios de esta era. Son en red, son más consensuales, tienen formas organizativas mucho más flexibles, son más transversales a las categorías políticas tradicionales, no necesitan de una cosmovisión global como tenían los partidos del siglo XX para poder unirse, sino tienen que tener más coincidencias con algunos puntos específicos, alcanza para impulsar. Es decir, hay muchas cosas, creo yo, que aprender de esta revolución de la mujer, y creo que este es otro de los fenómenos también muy, muy persistente. Pareciera que la pandemia, la aparición de varias pandemias en los últimos años, pasa que de varias epidemias, varios virus nuevos, el SARS, el ébola, esto que se transformó en pandemia, pareciera que tiene que ver, sí, en parte con el desarrollo de la forma de producción y el límite a que hemos llevado la naturaleza, el contacto entre el mundo urbano que se ha extendido hacia el lugar de la naturaleza, la exposición y la facilidad que ha adquirido el pasaje de algunos virus de animales a humanos. Eso va a seguir probablemente. O sea, esta no es la única pandemia que vamos a ver. Y pareciera que sí, el modo de producción está llegando a un límite entre el cambio climático y también la propia salud de la persona. Entonces, eso es un tema que tenemos que tener para el presente. O sea, la pandemia esta no solo tiene consecuencias económicas, sino que debiera tener consecuencias sobre también cómo pensamos la organización de nuestra actividad económica y de nuestra vida. Una especie de catalizador, agravó todo de una manera fenomenal. Y entonces lo cierto es que las cifras de la crisis y de la caída del nivel de actividad económica son enormes. Argentina, nosotros vamos a caer 12% del Producto Bruto este año. Habíamos caído 2 y pico en el 19, otro 2 y pico en el 18, o sea, es fuertísimo. Pero muchos otros países van a caer tanto, mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, pero lo cierto es que no es la Argentina una excepción. El mundo va a ser un mundo con un enorme nivel de empobrecimiento, con muchos puestos de trabajo perdidos y con una recuperación que probablemente en términos globales sea lenta. Y ahora vamos a tener un mundo que también va a ser un poco distinto. Va a ser quizás más áspero y va a ser más regional. Eso me lleva a un punto fundamental, que es que la importancia que debe tener y que debe recuperar la integración regional para nosotros, porque mientras esto pasó en el mundo, el gobierno anterior y otros gobiernos se dedicaron a deshacer lo que habíamos alcanzado de integración en la región, y eso es un problema. No quiero hacer chicanas políticas, digamos, pero es un problema serio. ¿Por qué? Bueno, porque razonablemente en este mundo post-pandemia, con un crecimiento más lento, Argentina sabe que los precios de las commodities argentinas están bastante bien, pareciera que van a seguir bien, o sea, eso es un dato bueno.
El segundo dato es que nosotros obviamente sabemos que el 70% de nuestro PBI es el consumo interno, o sea, tenemos que recuperar el consumo. Pero además de recuperar el consumo, vamos a tener que también a buscar expandir esa cadena de producción, por lo menos a nivel regional. Respecto de la región, que yo creo que la mejor noticia de las elecciones de Estados Unidos es que perdió Trump. Y Trump es un señor que desprecia a media humanidad, a los latinos por lo pronto, a los negros por lo pronto, a las mujeres, a todo lo que sea extranjero, en fin, a las diversidades de todo tipo. O sea, a mí me parece que la mejor noticia de las elecciones de Estados Unidos es que perdió Trump. Me parece que hay una serie de muestras de que hay una insatisfacción grande con el estado de cosas en el mundo y también con la forma en que hemos culminado o en que están atravesando las democracias que nos hemos sabido conquistar en la región. Hay expectativa de cambio, hay cosas. Ahora, ¿cuánto de eso se concreta? La verdad que a mí me cuesta medirlo. Sí creo que hay avance en algunas conciencias y que hay una tendencia a la movilización, sobre todo en los jóvenes, porque los jóvenes, y especialmente los jóvenes de clase media, están descubriendo que el mundo prometido no es el que les contaron. Sobre todo si uno va a los países desarrollados, hay una enorme masa de jóvenes capacitados, sobrecapacitados, y que ya ni siquiera son los 1.000 euristas, sino que van a ser 700 euros por mes si consiguen. Entonces, ahí, en esa juventud tan formada y tan engañada, porque ahora encuentran con que la mitad de las cosas que le prometieron no se las cumplen, va a haber, hay un foco, por lo menos, de cuestionamiento al orden tradicional imperante.